Bueno, aquí volvemos con el tercer bloque donde voy a hablar sobre la escritura creativa, eh, donde anteriormente, bueno, hablé sobre la escritura catártica y la escritura reproductiva, que también podríamos calificarla de escritura ideológica, porque lo que generalmente hacemos cuando escribimos desde este lugar simplemente es reproducir lo que ya está dicho por el Estado, quien es el que administra la lengua, como en este caso decía, eh, la lengua argentina, nuestra manera, nuestra idiosincrasia de hablar. Entonces, cuando contamos, cuando relatamos algo, siempre va a estar en relación íntima justamente con esa identidad cultural que nos determina como pueblo argentino, y vuelvo a repetir, no mexicano, no norteamericano y no europeo, sino argentino. Y esto es lo que constituye lo ideológico, y que cada vez que, vuelvo a repetir, vamos a escribir, no podemos dejar de reproducir ciertas frases, ciertas ideas con las que estamos identificados y que por lo tanto de alguna manera constituyen nuestra identidad. Entonces, hablar de la tercera fase, que es la de la escritura creativa, ¿sí? La función de ella va a ser justamente generar una nueva identidad ideológica que va a ser la del escritor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente a partir de adquirir cierta experiencia y compromiso con la escritura, y fundamentalmente se juega cuando una persona que escribe cuentos o poesía decide publicar ese material y transformarlo en un libro, que significa ponerlo a circular socialmente, la posibilidad de publicar un libro o varios libros, o bien ser reconocido en distintos concursos literarios por su calidad escritural, todos estos elementos le van a dar la categoría de escritor. Y esto significa haber llegado a este proceso de construir una propia identidad, la de ser escritor, ¿sí? Y no ser pintor, y no ser cocinero, no ser médico, sino que ser escritor, ¿sí? Está la idea de que la escritura puede llegar a ser una profesión. Y esto significa, vuelvo a repetir, que la escritura poética genera una nueva identidad, que es la del escritor, ¿sí? Que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, vamos a decir, no coincide, o coincide muy poco, con la persona de quien es el escritor en su vida cotidiana, ¿sí? Porque su vida transcurre por otros carriles, que no es los carriles de la escritura, y toda esa vida social y pública que un escritor comenzará a tener a partir de poder publicar sus libros o participar en concursos literarios donde va a recibir menciones o premios a su trayectoria, ¿sí? Entonces esto tiene que ver también con esta posibilidad, que la escritura tiene la posibilidad de crear una nueva identidad, ¿sí? Todo dependerá, por supuesto, del nivel de compromiso con la cual se escriba, ¿no? Pero vuelvo a repetir, como había dicho en un primer momento, en los tres niveles de la escritura están encadenadas y se complementan. O sea, no se puede llegar a la escritura poética, no se puede llegar a ser un legítimo poeta o un legítimo literario sin haber atravesado por esta experiencia. O sea, la escritura catártica, la escritura reproductiva de lo ideológico de la lengua que nos atraviesa, que podríamos decir que es nuestra lengua madre, y la escritura creativa o poética, que es abrirse después de todo un recorrido, después de haber aprendido a manejar los estados de angustias, los estados de ansiedad, los estados emocionales, puedo acceder a ese campo que es de lo imaginario, que es el campo de la poesía, ¿sí? Que es del orden de lo imaginario universal, donde yo puedo, no yo, sino el escritor en su posición de poeta,
puede jugar con las palabras. Entonces, esta dimensión de la escritura se alcanza a través de la construcción de la metáfora y de la metonimia. Estos dos procesos, ¿sí?, que tienen que ver justamente, que son dos elementos fundamentales con la cual Lacan va a determinar en su trabajo de investigación, que son las representaciones con las cuales se expresan lo inconsciente, en este caso de quien escribe. Pero en un primer momento dice, el cómo es el primer paso que se instala como mecanismo de comparación y sustitución entre lo ideológico y el pensamiento poético. Una vez que el cómo ha agotado sus recursos de comparaciones, fue gestando ese proceso, ese otro lugar de la palabra, el imaginario universal del lenguaje en sus múltiples combinaciones metafóricas. Aquí el poeta se reencuentra con el niño que juega con las palabras a crear su propio lenguaje infantil y que debe reprimir para humanizarse, porque los adultos le imprimen su lengua, su ideología. La metáfora y la metonimia emergen como manifestación de ese proceso de lectura poética. Y lectura poética significa, ¿sí?, la capacidad de racionalizar o racionalidad que uno puede tener o que va adquiriendo en la infancia y que se realiza mientras la escritura va articulando las letras, combinaciones que configuran la metáfora. O sea, la construcción de una metáfora es parte de un proceso de diferentes elementos que en un momento determinado se conjugan y emergen, ¿sí?, en una representación escenográfica, y eso tiene que ver con la metáfora. O sea, es transferir desde ese lugar silencioso, ¿sí?, desde ese otro hablar que es el silencio, ¿sí?, a través del habla, a través de la escritura, del lenguaje, ¿sí?, a una representación social. Entonces, nuevas palabras, nuevas imágenes que modifican la realidad de la lengua, que es la guardiana y la aliada del aparato ideológico del Estado, ¿sí? La lengua nace con la intención de controlar, de administrar las palabras y reproducir la imaginación, o sea, lo infantil, al campo de las ideologías, o sea, de la conciencia y del yo, ¿sí? Hay una famosa frase, ¿sí?, que se produce en el siglo XVIII que dice: yo soy el Estado y la lengua, y deben subordinarse a la ideología que emana de yo, dice el Estado, ¿sí? O sea, fue necesario, por supuesto, construir toda esta ideología del Estado para poder tener un control político y económico, ¿sí?, sobre la educación y de qué manera se transmitían ciertos conocimientos y ciertos valores. Y esto ha sido a través de la palabra. Por eso, justamente, la escritura también, la catártica y la ideológica o reproductiva, están bajo el poder del Estado, ¿sí? La única escritura que no logra subordinarse, porque siempre viene a subvertir ese orden establecido del Estado, de la lengua, es la escritura creativa. ¿Por qué? Porque ella logra escapar o escabullirse del control de censura y de represión que el Estado social, el Estado de la cultura, imprime sobre la psicología del individuo, ¿sí? Entonces, cuando dice yo soy el Estado y la lengua, y deben subordinarse a la ideología que emana de yo, o sea, del Estado, ¿sí?, lo que nos está diciendo es que los seres humanos, todos los individuos que nacemos bajo un Estado determinado nacional, con una lengua y con una cultura determinada, ¿sí?, están condicionados a esa ideología.
pero lo que va a quedar subyaciendo bajo esa ideología va a ser justamente ese imaginario universal, ¿sí?, que está atravesado en la infancia de la humanidad, en la infancia del individuo, ¿sí?, y que cuando una persona decide transformarse en escritor, va a lograr expresarlo.